Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los servidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en su segmento relacionado con matrimonios, parte de ese diseño divino. Y bueno, también la invitación para nuestro evento, nuestro congreso, que ya estamos en cuenta regresiva este fin de semana. Así que la invitación está en pie. Doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, gracias a Dios por esta oportunidad de conectarnos por estos medios. Buenos días, pues bienvenidos una vez más con ustedes para poder compartirles la palabra que es una bendición para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que con facilidad expresamos, pero que tiene una diferencia o una magnitud que vale la pena considerar juntos, y es creer en Él y creerle a Él. Así que hoy meditaremos lo que dice su palabra acerca de estas dos dimensiones de establecer una relación con Él, creer en Él o creerle a Él. Sí, vamos a ver el consejo práctico de la semana pasada en relación con perseverar. Y bien, perseverar es mantenerse constante, durar permanentemente, permanecer fiel en la voluntad de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Así es, ¿verdad? Siempre tendremos tentaciones, que esas no faltan, pero hay que perseverar en la palabra de Dios y eso nos va a mantener dentro de la voluntad de Dios. Y bueno, hay unas claves para perseverar en el Señor. La primera es reconocer su soberanía, mantener nuestra esperanza en Él, que es la segunda. La tercera, buscar el consejo y guía, confiar en Él y servirle. Todas estas juntas es un complemento, un total para perseverar en la palabra de Dios, mantenernos en Él y que nada de lo que venga nos pueda mover de su amor, del amor de Dios. Y bueno, vamos a ver ahora Apocalipsis 14:12 en la nueva versión internacional. Y dice: en esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Y bueno, la plataforma del amor de Dios, vamos a verla ahora. La plataforma del amor de Dios. Hemos venido estableciendo que siempre hay que poner este principio en nuestra relación con Dios, porque Dios es amor. Y entonces podemos leer de Efesios 6, 23 y 24 de la nueva versión internacional, que dice así, Pablo despidiéndose de la carta que envía a los Efesios, dice que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Qué trascendente y qué revelación para Pablo. ¿De dónde venía la paz? Dios es el que concede la paz, el amor y la fe. Esta paz que corresponde a Dios es la que rebasa todo entendimiento y que gobierna nuestros pensamientos y corazón. No es una paz como el mundo la da. En el mundo pareciera simplemente tener un momento de respiro, estar sentados, tranquilos, nosotros considerando que eso es paz, pues la hemos experimentado, que si no está el Señor, ahí no hay paz. Solo hay un momento de quietud, pero la verdadera paz la pone el Señor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. El amor, esta el amor que es imperecedero y del cual nada nos puede separar, es otorgado por Dios, porque con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Y finalmente esta fe, la fe que es necesaria para creerle a Él y creer en Él. Es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y la fe es creer en Él y que es galardonador de los que le buscan. Acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo hace este completo, dice, la paz, el amor y la fe que vienen de Dios sean en cada uno de ustedes, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es para los que le aman sin limitación. Es este favor inmerecido por el cual nos sostiene cada día. Usted y yo estamos despiertos, el día de hoy estamos aquí estudiando juntos la palabra por su gracia. Él nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá conforme a su propósito y voluntad en esta tierra por su gracia y su favor. Y esta es la base de nuestra relación con Dios, su amor y su misericordia, su favor, su gracia. Son elementos fundamentales y ese es en el cual el Señor nos permite que todas las demás promesas de Él sean y se puedan cumplir en nuestras vidas. Así que el amor es Dios y Dios todo lo hace y todo lo sigue haciendo y lo sustenta por su amor. Y ahora consideremos creer en Él y a Él. Y bueno, creer significa tener algo por cierto, tener a alguien por veraz, tener confianza implica también obediencia y entrega. Y bueno, ahora creer en Dios es tener la convicción de que Él existe y de que sus principios son verdaderos, pero creerle a Dios es establecer una relación personal con Él, para conocerle íntimamente, guardar sus enseñanzas y poner por obra su voluntad, para así expresar su imagen y semejanza. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos dice Juan con respecto a esto de creer en Dios, ¿verdad? Juan 14:11 en Reina Valera dice, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí no lo explica bien, ¿verdad? Que creamos en Él porque Él es nuestro Padre y el Padre está en Él. Entonces, esto es algo muy importante, que creamos verdaderamente en nuestro corazón quién es Él, ¿verdad? Para poder entender esta como parece como enredado, pero no. Una cosa es creer y otra es creer en Él, ¿verdad? Dice, cuando el Señor hace referencia a las obras, fueron todos los milagros y prodigios que había manifestado en su estancia entre ellos. Sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, multiplicar los peces y los panes para alimentar a miles. Si usted ha leído la palabra, usted recordará todas estas historias, ¿verdad? Donde Dios nos habla de todo lo que él hizo y cómo fue que creyeron muchos a través de todo esto que él hizo en ese tiempo y que ahora seguimos creyendo en Él, porque Él sigue obrando y lo seguirá haciendo por siempre, ¿verdad? Dice, les hacía énfasis también en que no solo podrían confiar en su palabra, sino que como incrédulos confiaran en los hechos que habían presenciado. Y sí, él si usted recuerda, a lo mejor hasta en películas lo llega a ver, ¿verdad? Porque ahora con tanta película que hacen, también nos muestran este tipo de historias en donde cómo el Señor obraba y cómo había tanta gente que no lo conocía. Y al ver todos los milagros que hacía, todo lo que ellos veían que nuestro Señor hacía, pues creían, ¿verdad? Creían por lo que sus ojos veían en ese momento. Y entonces le preguntaron a Jesús, nos dicen en Juan 6:28 y 29 en la Nueva Versión Internacional, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean a quien Él envió, respondió Jesús. Y así es, Jesús presentó a Dios como el Padre de Él y de los que le aceptaron. Por eso se basaba en creer lo que Él decía y mostrarlo, pues solo hizo lo que el Padre le dijo. Y sí, nosotros vemos también a través de la palabra que Jesucristo solo hacía lo que el Padre le decía. Él no hacía nada de lo que Él por sí mismo quería, ¿verdad? No decía, bueno, pues ahora voy a hacer esto o hago lo otro.
Él siempre se guiaba y obedecía la voz del Señor, de su Padre, que era nuestro Dios. Entonces, él siempre obedeció y siempre hizo lo que su Padre le dijo. Y les dijo, les reiteró a los incrédulos en Juan 10, 37 y 38, igual en la Nueva Versión Internacional. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Otra vez diciéndoles, ¿verdad? Lo que ustedes ven es porque yo lo he hecho, lo hago porque mi Padre así me lo dijo y que nosotros podamos creer en esas obras, ¿verdad? Jesucristo lo explicaba que las obras y milagros que hacía eran obra de su Padre celestial, y que no había otra explicación de estas, por lo que eran una evidencia de que Dios estaba obrando a través de él, pues él y el Padre eran uno. Y así es, Jesucristo siempre actuó conforme el Padre le dijo. Hizo cada una de las cosas que él le dijo. Que no habían presenciado por parte de ningún profeta, ni estaba en la ley una relación tan estrecha de ser uno. ¿Cómo nos muestra aquí esta gran relación que tenía el Padre y el Hijo, verdad? De ser uno, de conocer lo que Jesucristo tenía que hacer, porque el Padre se lo estaba mandando. Porque Jesucristo siempre estaba atento a la voz de Dios, ¿verdad? Era una comunión íntima con el Padre, con el cual él ahí podía reflejar cómo era esa comunión con su Padre. Y nosotros así lo podemos ahora estudiar y escudriñar qué relación tan profunda tenían ellos para comunicarse y saber lo que Jesucristo tenía que hacer. Juan ya había bautizado para arrepentimiento y Jesucristo completaba la hora para la cual serían convertidos de su vana manera de proceder. Así es, también él actuaba de igual forma, ¿verdad? Y en Marcos 16, 16 nos señala el que crea sea bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y así sucedía, ¿verdad? Creer y ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo, hoy lo reconocemos como una doctrina fundamental o de los primeros pasos para seguirle al Señor. Y sí, si usted aún no ha sido bautizado, pues puede ahora entender por qué ellos se bautizan, por qué debemos de bautizarnos, ¿verdad? Confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y esto le da una nueva vida, ¿verdad? Y, y esto es algo que como cristianos todos es algo que sabemos que entendiendo quién es nuestro Dios y Jesucristo, es algo que anhelamos hacer, el bautizarnos, no es una obligación, es algo voluntario que nace de su corazón, y en el momento adecuado, en el momento preciso que Dios se lo indica, hay que hacerlo, ¿verdad? Y aún nos incluyó a nosotros en sus oraciones al decir, en Juan 17, 20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y así es, Jesucristo ya oraba por nosotros, pues somos quienes le hemos creído por el mensaje de salvación, que nos ha llegado por los fieles que han continuado desde entonces promulgando las buenas nuevas hasta nuestros días. Y así es, muchos, sin que usted esté percibido de quién ha orado por usted, pero hay muchísima gente orando por todos aquellos quienes no le han conocido. Y son a veces personas que ni siquiera llegamos a conocer, o muchas veces sí sabe usted cuando conoce del Señor que a lo mejor algún familiar, algún amigo, alguien de su alrededor estuvo orando por usted para que llegara este momento tan bonito, tan de grande bendición que es de eternidad. Entonces, ¿cómo no creer en Él y creerle a Él? Ahora sí ya podemos entender cómo no creer en Él. Pues, ¿quién es Él? Nuestro Dios, nuestro Padre, quien es nuestro Creador, ¿verdad?
y creerle a Él. ¿Cómo podemos creerle a Él? Pues le vamos creyendo conforme nosotros vamos estudiando la palabra, lo vamos conociendo a Él y creemos en Él. Así es como suceden las cosas. Cuando creemos en Él, entonces también creemos en su palabra, en la palabra que Él nos dejó, la Biblia, todos estos escritos inspirados por Dios, escritos por diversos autores, y entonces vamos leyendo en ellos, tal como dice el Señor en Juan 14, 1 y 2 de la Reina Valera, dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Fíjense nada más qué determinación y qué noticia. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo nos avisaba, a través, ahora lo podemos constatar de su palabra, que Él está ya preparando una morada para que estemos con Él eternamente. Que no tengamos duda en el corazón. Y nuevamente hay que hacer referencia a que cuando se refiere el corazón, ahí está nuestra voluntad, la determinación que cada uno de nosotros toma. También están nuestros pensamientos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos determinan prácticamente todas las cosas que hacemos, la manera en que enfrentamos, la manera en que nos conducimos diariamente. Y nuestras emociones, le han llamado los sociólogos inteligencia emocional, esta capacidad que tenemos las personas de decidir dónde ponemos nuestras emociones, a qué destinamos nuestras emociones. Y por eso la fe mueve montañas, ¿no? Donde hemos determinado poner nuestra fe. Él está, entonces nuestro Señor Jesucristo aquí establece que está a la diestra del Padre, preparando esa morada eterna en la cual estaremos con Él. Y dice, no se turbe su corazón, no se turbe bajo las circunstancias, bajo las noticias, con todas estas situaciones que se viven en el día a día. No se turbe su corazón. Él está listo en esa morada preparada para que pasemos la eternidad con Él. Y aquí somos extranjeros, somos de paso, somos peregrinos, no somos de esta tierra. Regresaremos a estar con nuestro Señor, a nuestra casa, de donde iniciamos antes de la fundación del mundo y donde regresaremos en la eternidad con Él. Y entonces, cuando creo en Él, acepto su verdad en relación también a mi cónyuge y a mis hijos. Vamos a leer lo que dice Proverbios 18:22 en la nueva versión internacional. Creer en Él es escudriñar, conocer su corazón, conocer su verdad, apropiárnosla, tomar todas las promesas que Él nos dejó en su palabra. Entonces dice ahí en Proverbios 18:22, ya en relación a nuestro cónyuge, quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Fíjese qué determinación de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Junto con nuestra esposa, Dios nos ha hecho mucho bien y nos muestra su favor. Medite, esposo, medite, varón, cuántas cosas le ha concedido el Padre a través de su esposa. Sí sé que en el día a día, en ocasiones somos mucho más fijados en lo que falta que en lo que tenemos, pero siendo agradecidos con el Señor, haga usted una lista, varón, haz una lista, hombre, haz una lista de todas las bendiciones que Dios te ha dado a través de tu esposa, a través de tu cónyuge. Y vas a ver que son incontables, porque Dios es así, porque Dios en su palabra dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza mi favor. O sea, tenemos acceso a su favor también al hallar esposa. Entonces,
es una bendición, y creerle a Él empieza por conocer su palabra y vivirla, ser conscientes de cuántas cosas y cuántos favores nos ha hecho Dios a través de nuestra esposa. Medítelo, escríbalo. Estoy seguro que se va a llevar una grata sorpresa y agradecerá a Dios por hallar esposa. Sí, para nosotros esposas, el Señor nos dice en Efesios 5:33, en la Nueva Versión Internacional, dice así: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esto es muy específico para las esposas, ¿verdad? Respeto a nuestro esposo. Y pues respetar a nuestro esposo en todas las cosas, la relación cotidiana, incluyendo como testimonio a nuestros hijos, familia y prójimo en general. Y claro, el respeto a nuestro esposo es tan importante para ellos porque eso es algo eh, que en específico Dios así nos los pide, y yo creo que por algo muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros respetamos a nuestro esposo, ellos, su es como ¿cómo decirlo? Es algo que para ellos valoran mucho y que es de mucha importancia saberse respetados, ¿verdad? Porque hay veces que usted puede ver en la calle donde vaya que se gritan, faltas de respeto, se hablan muy mal, y usted cree que su esposo la va a tratar bien cuando uno como esposa no los respeta. Pues claro que no, ¿verdad? No vamos a tener una buena comunicación. De ahí se derivan muchas cosas cuando nosotras como esposas nos respetamos, ¿verdad? Es darle su lugar, es respetarlo, saber callar cuando saber hablar, hablar bien de ellos, no, no darles malas palabras, que muchas veces nuestras reacciones así, nuestras actitudes reaccionan de esa forma. Entonces, tener mucho cuidado de tener este respeto por los esposos, ¿verdad? Ya que así es un mandamiento de parte de Dios, pero sobre todo para las esposas, ¿verdad? El saber poder respetar a nuestro esposo a donde nos encontremos, así sea en casa, así sea en la calle, y con quien esté. Porque en primer lugar en nuestra casa, nuestros hijos nos observan completamente, ¿verdad? Cómo contestamos, cómo les hablamos, cómo nos dirigimos, todas esas cosas los niños lo observan, y aún siendo ya mayores sus hijos también. De alguna u otra forma, nuestros hijos nos observan y ellos ven cómo nos tratamos, y de esa forma ellos mismos tratarán a sus familias, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros como esposas podamos respetar a nuestro esposo desde nuestra casa. Y así, pues, consecuentemente en todos los lugares, ¿verdad? No se trata de que solamente en mi casa, no, al contrario, es en todos lados y en todo tiempo. Y entonces, en relación con nuestros hijos, el Padre dice en el Salmo 127, 3 y 4, los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y bueno, esta palabra nos está diciendo que los hijos son herencia de Dios. Es algo que Dios nos ha dado como una gran herencia, ¿verdad? No es el dinero, no son casas, no son coches. Los hijos son nuestra herencia. Y qué bendición poder tener esta herencia de parte de Dios. Son de grande estima. Por eso, el aborto no es una alternativa en nuestras decisiones. En la actualidad vemos que el mundo, ¿qué es lo que nos enseña? Pues lo más fácil, ¿verdad? Lo que puede ser más sencillo, pero para nosotros no, quienes conocemos de Dios, quienes hemos creído en Él, como lo hemos visto, eh, es de gran estima una vida que desde que tiene, eh, se concibe y hay unión entre el óvulo y el espermatozoide, hay vida. Y nosotros no tenemos por qué quitar una vida que Dios ha dado, porque Dios pone aliento en ese momento, ¿verdad? Desde ese momento hay vida,
y entonces nosotros no somos nadie para quitar la vida a un ser vivo. Entonces, también hay recompensa del Padre para nuestras vidas. Siempre, y yo creo que siempre hay una recompensa del Padre hacia nuestras vidas. Y simplemente el estar vivos y el poder respirar es una recompensa que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta todas estas partes en cómo no creerle a Él, cómo no saber que Él es el que nos da este poder de poder verlo a Él y creer en todo lo que Él hace. Y entonces, ¿cuál sería el consejo práctico para esta semana? Bueno, comprométase en conocer íntimamente a Dios. No solo conozca de Él, conózcalo a Él. Y para conocer a alguien, uno necesita tener intimidad con Él, uno necesita una relación estrecha, una relación personal. Si usted ya conoce al Señor, intime con Él cada vez. Él es eterno. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y eso nos lleva todo el tiempo que estemos en esta tierra. Ahora, ¿cómo conocer a Él? ¿Cómo conocerlo en esta relación de padre e hijo? Pues requiere leer su palabra, porque en su palabra dejó el testamento, dejó su voluntad. Y su palabra es espíritu y es verdad. Orar, platicar con Él, pero platicar en un sentido, como lo hemos ya dicho, de dos vías. Decirle, pero escuchar de Él a través de su palabra y de lo que su Espíritu Santo nos recuerda y nos redarguye y luego reunirse con personas que tienen este mismo interés. Esas tres maneras de buscarle y de relacionarse con Él serán es el camino para conocerle de manera íntima. Comprométase, haga usted ese voto delante de Dios. Dígale, Señor, yo quiero conocerte tan íntimamente. Y si ya leyó una vez la palabra completa, la Biblia, vuélvala a leer. Y mientras esté en esta tierra, vuélvala a leer. Porque es eterna, porque siempre le va a estar mostrando cualidades, aspectos, características de nuestro Padre que ni se ha imaginado siquiera, porque Él es eterno. Simplemente conocer su amor eterno nos va a llevar la vida que tenemos en esta tierra y cuando regresemos a Él eternamente. Ahí estaremos junto con esos ángeles y esos seres que están mirándole y diciéndole, Santo, 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 porque están maravillados de su santidad, porque saben que están ante el Dios Todopoderoso, ante el eterno Creador. Conózcale, comprométase, haga ese compromiso con Él de conocerle. Él lo escuchará y Él estará todos los días de su vida con usted. Nuestra oración es esa, que usted le conozca íntimamente y profundamente, para que no solo crea en Él, le crea a Él el resto de su vida. Que tengan una estupenda semana. Buen día. Saludos a todos.